Buenas noches, ¿cómo andan? Reaparece la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? Todo bien. Seguimos hablando de asuntos vinculados a derechos humanos, Sí. porque lo que pasó ayer, cuando se identificaron los restos finalmente de Amelia Sanjurjo, relacionados a aquel cuerpo hallado hace casi un año, generó consecuencias. Por ejemplo, Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, dijo en entrevista hoy que no descarta que el número de personas detenidas, desaparecidas, víctimas del terrorismo de Estado, pueda aumentar debido a que se han presentado nuevas denuncias de casos sospechosos en localidades pequeñas del interior del país. Además, el organismo, la Institución de Derechos Humanos, analiza 117 carpetas que en su momento fueron confeccionadas por la Comisión para la Paz, que elaboró su informe final hace más de 20 años y que fueron recibidas por la Institución de Derechos Humanos el año pasado. Además, a partir de esta noticia que se generó ayer con esta identificación del cuerpo de Amelia, contactamos a la directora de Amnistía Internacional Uruguay, que dijo estar gratificada porque la búsqueda de personas desaparecidas se estableció como política de Estado. Y destacó además que es parte de un camino colectivo para conocer la verdad. Desde el organismo entienden que aún falta mucho por saber y en su informe anual destacan la labor de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad. Así empezamos hoy. Ya mismo vamos a darle paso a los móviles en esta jornada, porque está pronto Martín Duarte, que hablará de un tema de salud en su adelanto. Martín, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Martín, Natalia, ¿cómo les va? Vamos a conversar en algunos minutos con uno de los testigos que será presentado por parte de la sociedad civil en la jornada de mañana ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esto por el pedido de nulidad al decreto 282 del año 2022 en torno a las políticas del empaquetado de los cigarrillos. Ustedes recordarán que en el 2019 Uruguay aprobó, bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, la política de empaquetado neutro en las cajillas de cigarrillo. Bueno, en el 2022 este gobierno generó un nuevo decreto que permitió, en este caso, la publicidad dentro de las cajillas y en los cigarrillos, y también que se pueda expender o vender los paquetes de cajillas blandas. En la jornada de mañana van a participar distintos testigos a partir de la 1 de la tarde. Vamos a estar conversando con uno de ellos que llega del exterior justamente para brindar algunos de los argumentos de por qué debe ser anulado este decreto. Y de una noticia vinculada a Tabaré Vázquez a otra, porque se hace un homenaje al expresidente allí en La Teja. Adelante, Juan Aldecoba. Natalia, Martín, buenas tardes a todos y todas. En minutos nada más arrancará en uno de los lugares emblemáticos del barrio La Teja en Montevideo, el Club Arbolito, un homenaje, como bien decías, Natalia, a 30 años de la creación del Encuentro Progresista. Se llama esta actividad Tabaré y el progresismo hoy. El homenaje, por supuesto, será al 2 veces presidente de la República, Tabaré Vázquez, con algunas de las personalidades y gente que lo ha apoyado durante toda su carrera. En minutos volvemos desde el Club Arbolito de La Teja. Bien, otro adelanto vinculado también a un tema de salud de este momento, Martín. Sí, que involucra a más de una organización estatal u organismo público, porque por un lado, Juan Ramón Blanco, que ocupa una gerencia por estos días a nivel de ACE, reconoció que se ha adelantado el momento pico de demanda de camas en los hospitales públicos producto de las infecciones respiratorias. Y esto le importa a la educación, al Codicen de la ANEP, producto de las vacaciones de invierno. Habló de la fecha que se mantiene por ahora incambiada Virginia Cáceres, la presidenta de la ANEP. En los hospitales es tener un 80%, o por lo menos tolerable, un 80% de camas de ocupación ocupadas y un 20% libres. Hoy estamos en un nivel de 90%. Eso es habitual todos los inviernos. Lo que pasa es que esto ocurría generalmente en los meses de junio y julio. En el calendario escolar las vacaciones están dispuestas para el 1 de julio, a partir del 1 de julio, y eso se hizo en base a la experiencia que tuvimos el año pasado, en donde las vacaciones se habían estado dispuestas para la segunda y tercera semana de julio, y justamente por el tema de la circulación de los virus, el Ministerio nos había pedido adelantarlo.
decíamos en el comienzo, en la portada, Wilder Tyler, que es uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, no descarta que el número total de personas desaparecidas en este país, desde hace mucho se habla de 197 casos, pueda aumentar debido a que en los últimos tiempos la institución que se encarga de las búsquedas, por otra parte, ha recibido varias denuncias, decenas de denuncias provenientes, en muchos casos, de localidades pequeñas del interior del país, reportando casos sospechosos. Además, el organismo analiza 117 carpetas con información recibidas en noviembre y espera la autorización para excavar áreas cauteladas en predios privados contiguos a unidades militares. Las excavaciones se realizaron en predios militares, pero también privados, en el caso de la Chacra de Pando y en un terreno en Tacuarembó, pero se espera iniciar la búsqueda de nuevos predios en el área metropolitana. Están en proceso judicial de cautela, así que por el momento eso no lo estamos indicando porque de pronto después nos sale. Y hay otros que están siendo negociados, pero va bien. Pero son predios contiguos a predios militares, digamos, para aproximarte un poco más. Tyler confirmó que siguen llegando denuncias de posibles casos de personas desaparecidas en la dictadura que podría ampliar los casos ya conocidos. Las denuncias sobre detenidos desaparecidos siguen llegando. Tenemos docenas de casos abiertos en investigación. A fines del año pasado, 117 carpetas que habían quedado pendientes de la Comisión para la Paz que no nos habían llegado antes. Pero además de esa vía de investigación, hay otras que llegan, yo diría, con cierta regularidad a la institución de gente que se anima. Y con una característica muy especial, más en el interior, más lejos y más pobre es la familia o el grupo al que la persona pertenecía desapareció, más les ha costado, o más chica la localidad, más les ha costado acercarse a las instituciones a hacer la denuncia. Y la directora de Amnistía Internacional Uruguay dijo estar gratificada porque entiende que la búsqueda de personas desaparecidas es una política de Estado en el país y destacó que es parte de un camino colectivo. De todos modos, también dijo que falta mucho por saber en nuestro país con respecto a los crímenes cometidos durante la última etapa del terrorismo de Estado y recordó que su organización, Amnistía Internacional, llegó al Uruguay hace ya muchos años en el marco de la lucha contra la denominada impunidad. Nosotros en nuestro informe mencionamos algunas cuestiones de avances que tienen que ver con el acceso a la justicia y allí sin duda la existencia de una fiscalía especializada ha contribuido muchísimo en estos procesos, sin duda aún es insuficiente y sobre todo la gran deuda, la preocupación, el punto ciego que tenemos allí tiene que ver con acceder a nueva información, ¿no? Contar con nueva información, con nuevas fuentes de información que nos permitan reorientar la búsqueda, profundizar, ayer escuchaba también a Wilder Tyler de la Institución Nacional de Derechos Humanos, decir, hacer las búsquedas más precisas, más eficientes, ¿no? El trabajo también del equipo de antropólogos y antropólogas y de toda la investigación que allí se dispone, bueno, sin duda con nueva información podrá dará mayores y mejores pistas sobre dónde ubicar la búsqueda. Es una nueva ratificación de la existencia del terrorismo de Estado en nuestro país, ¿no? Y eso siempre debe sacudirnos, ¿no? Tenemos la responsabilidad de vernos movilizadas y movilizados por esto porque realmente es terrible. Hay más repercusiones provenientes de organismos internacionales. Atención, el representante para Sudamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en este caso, para los Derechos Humanos, el checo Jan Jarab, dijo que la identificación de los restos de Amelia Sanjurjo es un doloroso recordatorio de que la desaparición forzada no es un asunto del pasado, sino un crimen de lesa humanidad. Agregó que este tipo de delito deja huellas indelebles en las víctimas, sus familias y toda la sociedad. Por eso, a través de un comunicado, la ONU llamó al Estado uruguayo a avanzar de forma decidida en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de justicia transicional. ¿Qué es esto? Bueno, así se conoce a los mecanismos orientados a conocer la verdad y a que haya justicia, garantías de no repetición y además reparación a las víctimas. El representante regional del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos también destacó el rol de entidades como la Institución Nacional de Derechos Humanos y el equipo argentino de antropología forense y el trabajo de la sociedad civil organizada.
Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Ahora nos vamos con Martín Duarte, que nos hacía el adelanto hace unos minutos y hablamos de esta política antitabaco y la visión de organizaciones que trabajan en el tema. Así es, Natalia, porque mañana van a ser recibidos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo distintos testigos presentados por la sociedad civil solicitando la nulidad de este decreto del año 2022 que de alguna forma suaviza las medidas aplicadas desde el 2019 en torno a las políticas antitabaco. El empaquetado neutro, en particular de las cajillas de cigarrillos. Óscar Cabrera es abogado, él trabaja en la Universidad de Washington, en el Instituto O'Neill justamente, y va a ser uno de los encargados desde el punto de vista jurídico de argumentar sobre todo la normativa internacional, porque se manifiesta por parte de las organizaciones que esta medida contraviene el dictamen de la Organización Mundial de la Salud en torno a políticas antitabaco. Óscar, agradecerte en primer lugar estos minutos. ¿Cuál va a ser la postura frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por qué entienden que se debe derogar justamente este decreto? Sí, en realidad el decreto, uno de los temas centrales respecto al decreto es que no hay una evidencia científica real, está en contra de estándares de derecho internacional, en contra de lo que determina el Convenio Marco de Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, y el decreto modifica una normativa que ofrecía un nivel de protección para los y las uruguayas. Esa modificación es regresiva, afecta estándares de derecho internacional, y en ese contexto lo que se busca con esta acción de nulidad ante el TCA es que se elimine el decreto del ordenamiento jurídico para que se vuelva al estado anterior, donde había una normativa que protegía más el derecho a la salud de los y las uruguayas. Igual esto también es en parte como un proceso legal que se empezó porque ya hay una sentencia de un juzgado de familia que suspendió el decreto porque entendía que afectaba derechos constitucionales y era violatorio de normativa internacional. Entonces este es como el paso final para sacar del ordenamiento jurídico el decreto. Hay dos aspectos que hacíamos referencia cuando presentábamos el tema, la publicidad dentro de las cajillas y en los cigarrillos en particular, y el hecho de que se venda cajillas de tapa blanda, ¿no? como se señala. ¿Cuáles son los argumentos justamente para contravenir estos dos aspectos que de alguna forma son los que resaltan el nuevo decreto del año 2022? Sí, en realidad esos son se flexibiliza la normativa y esa flexibilidad lo único que hace es beneficiar a la industria, a las empresas de tabaco que ahora pueden incluir elementos distintivos de su producto dentro y tener cajetillas blandas. En ese contexto sí me parece importante recalcar que no hay una finalidad de salud pública que busque la medida. O sea, no hay evidencia que justifique por qué se flexibilizó. Hay evidencia clara y estándares claros dentro de la OMS, el convenio marco y las directrices del convenio marco que hablan muy bien de cómo hay que avanzar con el empaquetado neutro. En ese contexto también recalcar que Uruguay fue pionero en muchas políticas de salud pública en control de tabaco y en América Latina pionero de empaquetado neutro, y esta medida fue un poco un retroceso y lo que esperamos es que el Tribunal Contencioso Administrativo tiene la oportunidad de corregir esa falla y sacar del ordenamiento jurídico una medida que no tiene un fundamento ni evidencia real para la protección de la salud pública. Con esa mirada también internacional, ¿en algunos otros países se ha dado también este retroceso? O sea, se han dado retrocesos, avances y retrocesos. Hay países que han avanzado con empaquetado neutro. Aquí lo que tenemos que entender es que la industria del tabaco tiene mucho poder, interfiere en el diseño de políticas públicas y hay un concepto que se maneja mucho sobre, que se llama captura corporativa del Estado. O sea, cuando el Estado empieza a operar no para proteger los intereses de las ciudadanas, sino los intereses corporativos. Entonces sí hay muchos países donde se ha avanzado con empaquetado neutro, pero son procesos que siempre son complejos porque obviamente la industria tiene interés en seguir publicitando sus productos, seguir vendiendo, aumentar el mercado de productos, y estas medidas son eficientes para reducir el consumo, para proteger la salud de la población, y en ese contexto siempre hay un poco de juego político, legal. Entonces, las demandas son bastante comunes en la mayoría de los países que intentan medidas. La industria trata de minimizar, flexibilizar para lograr maximizar sus ganancias y sus objetivos. Bueno, luego de recibirlos mañana el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se va a expedir, se tiene que expedir acerca de si permite que continúe el decreto o si marca su nulidad. En el caso de que no sea así o que no sea favorable a la sociedad civil, ¿hay algún otro recurso que se pueda plantear
tanto a la Organización Mundial de la Salud, o cómo se sigue el tema, teniendo en cuenta si Uruguay contraviene algunas medidas internacionales, ¿no?, con este decreto en particular. Sí, creo que eso es parte de la estrategia que va a tener que evaluar la sociedad civil en Uruguay, ver cuáles son los mecanismos a los cuales se puede recurrir para tratar de buscar una garantía. Yo creo que aquí en el contexto es muy claro, la sentencia del juzgado de familia fue clara en cuanto a los derechos que se afectan, entonces lo que esperamos es que el TCA termine de cerrar el capítulo en este retroceso en medidas de salud pública y de control de tabaco. Pero en general le tocará a la sociedad civil uruguaya evaluar cuáles son esos mecanismos o medidas en caso de que haya una decisión desfavorable. Mañana son varios los testigos que van a participar desde las 13 horas, ¿verdad? Sí, son varios testigos que vamos a cubrir distintos temas. Como dijiste al comienzo, yo me voy a enfocar un poco en estándares de derecho internacional de derechos humanos, un poco de derecho comparado para tratar de ver cómo otros países han avanzado con este tipo de medidas y esperamos que haya una resolución favorable del TCA en este contexto. Oscar, muchas gracias por estos minutos. Oscar Cabrera, haciendo referencia a la defensa que va a hacer en la jornada de mañana distintos integrantes de organizaciones, en este caso internacionales, a propósito de este recurso o este pedido de nulidad al decreto del año 2022 llevado adelante por el gobierno de flexibilizar algunas políticas antitabaco. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Se presentó la tercera edición del programa de salud mental y bienestar psicosocial en adolescentes, Ni Silencio ni Tabú. Este año se lanzó una guía para las familias y además se inaugurarán 7 nuevos centros a nivel nacional. La guía familia es una nueva innovación con respecto al año pasado, que es una guía que en verdad está pensada para el mundo adulto, está pensada para madres, para padres, para adultos referentes, para que adquieran mayores herramientas. ¿Por qué? Porque la evidencia, porque los datos nos muestran que los entornos sociales, los primeros vínculos interpersonales de adolescentes y jóvenes influyen directamente en su bienestar. Serán 7 centros distintos en distintos departamentos, en el interior del país 4, Melo, Cerro Largo Melo, Rocha, Florida y Río Negro, y en zona metropolitana Las Piedras, Canelones, zona oeste de Montevideo, y en el centro de Casaballe de Políticas Sociales que inauguramos hace poco. Estos centros, estos dispositivos van a tener una atención de 12 horas todos los días, van a contar con un equipo técnico multidisciplinario de psicólogos, de trabajadores sociales, de educadores, de talleristas que van a poder dar una primera atención de manera individualizada, de manera grupal y de manera comunitaria a aquellos jóvenes que se acercan. Desde la creación del programa en 2022, cerca de 30.000 jóvenes participaron de Ni Silencio ni Tabú y se capacitaron a más de 1.600 adultos referentes. Nos vamos ya mismo a La Teja. Está hablando el expresidente José Mujica en el homenaje de Tabaré Vázquez. Allí está Juan Aldecoa. Eso de que ordeno y mando en el Uruguay, por favor, ni funciona en una oficina pública. ¿Cómo está de salud? ¿Cómo va llevando el proceso? Estoy en la mitad del tratamiento y tengo una debilidad encima. Y para mejor, mi defensa está jodida porque tengo una enfermedad crónica que es la vasculitis. Así que estoy ahí en el filo. Sin embargo, no afloja. No hago mucho. Pero tengo que aguantar 15 días más. Estoy en la mitad del tratamiento. ¿Cómo paciente usted, Mujica? ¿Cómo es como paciente? ¿Acata lo que le dicen o sigue militando a pesar que le dicen guárdese un poco? No, aflojé en pila. Yo no hago nada ahora, nada. Yo en campaña electoral hacía 7 chatos por día. No, ahora soy un viejo cascarudo, pero... Bueno, pero sigue en pie yendo a los comités y yendo a algunas reuniones. Sigo leyendo y pensando. ¿Cómo tomaron la declaración en las últimas horas en referencia a lo que dijo Topolansky también? Con respecto a COSE, habló Fernando Pereira, que hay que tratar de hablar esas cosas en la interna. No pasa nada. Son chisporroteos porque a ustedes les sirven para noticias nada más. No pasa nada. Si yo voy a votar al frente, tengo que hablar del frente. Si voy a votar la 609, ¿de qué hablo? ¿De la 90? No, de la 609. Y si voy a votar a Orsi, hablo de Orsi. Punto. Eso no quiere decir hablar mal de nadie, porque yo no hablé mal de nadie. Después las conclusiones
tapa los lados porque les gusta y es peculiar. Yo me mato de la risa de lo que pasó. No pasó nada, nada. ¿Cose puntualmente usted para de alguna manera limar estas asperezas entre comillas que por lo menos se... Una aspereza. Mire, nosotros lo llevamos la elección pasada. Habíamos acordado hasta las internas, ¿no? Cuando el compañero Daniel Martínez no quiso que fuera de vice, la única que salía a defenderla de todo el FA, la que suscribe. Entonces, hay que tener un poquito de memoria y tomarse las cosas con sol. Cada uno pelea por un número de lista, lo de la 95, que acá vinimos a acompañar por la 95, lo de la 609, peleamos por la 609. Entonces decimos nuestras virtudes, porque si no la gente tiene una confusión mayúscula y es una sopa boba esto. Sin embargo, lo que molestó por ahí a Castillo, del Partido Comunista, es que se descalificara a Cose, no que se apoyara a Orsi. ¿Y cuál fue la descalificación? No se representa bien en el interior. Ah, bueno. Son sensibilidades, vamos a decirlo así. Como dije la otra vuelta, lío es ingenieril. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Es que ponen el micrófono y algo que decir. No pasa absolutamente nada. Nunca descalificamos a nadie. Apreciamos y medimos otras cosas. En esto hay una vieja interpretación de lo que es el Uruguay. El Uruguay es un país construido por la ganadería, su conformación sociológica. Tiene estas características. Muy tempranamente el grueso de la población vive a menos de 100 kilómetros del puerto. Pero el partido que sale al mundo para conseguir las divisas con las que vivimos es el que está desparramado en el interior. Y es poco, porque la ganadería extensiva inmediatamente despobló el campo, precisaba poca gente la que trabajaba, era la pampa. Si hubiéramos sido un país algodonero o azucarero, necesitamos un campo poblado. Muy tempranamente el Uruguay tomó la proporción como si fuera un país industrializado, pero no éramos. Entonces, somos un país medio boñato. Vivimos del campo, pero no lo entendemos. Y no creemos que todos los que están en el campo son unos locos que atan los perros con chorizo y que son una macana. ¡Mentira! Más de la mitad de los pequeños productores son ganaderos criadores, que pasan las decaínas ya por el norte. Bueno, entonces, esa manera de mirar, y yo me expreso de haber sido uno de los frentes, del frente que llevó al interior, al problema rural y a comprender el país. Escuchamos al expresidente José Mujica, también a la ex vicepresidenta Lucía Topolansky en este acto de homenaje a Tabaré Vázquez, y seguimos de alguna forma en tema porque la precandidata presidencial frente amplista Carolina Cose prefirió no responder a los dichos de Lucía Topolansky, quien cuestionó en notas anteriores la capacidad de diálogo y negociación de Cose y dijo que es bastante desconocida en el interior. Además, consultada al respecto de la identificación del cadáver de Amelia Sanjurjo, dijo que en caso de ser electa presidenta daría más recursos para avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas. Encontrar a los desaparecidos no es solo un tema de sensibilidad familiar. Por supuesto que es un tema que afecta a la sensibilidad de la familia, sin duda, pero es un tema que afecta a cómo estamos construyendo nuestra historia como pueblo. Consultada por las críticas de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, quien dijo que Cose tiene una actitud poco dialoguista, la precandidata dijo que no se va a distraer. Somos un partido de proyecto y lo importante es el proyecto. Y no me cabe la menor duda que todas y todos nos vamos a encolumnar detrás de la que gane o del que gane el 30 de junio, porque los Frente Amplistas somos así, somos militantes maduros, somos militantes que ponemos por delante el problema y no al individuo. Así que no me voy a distraer,
seguiré abrazando el entusiasmo y la esperanza de todos nuestros militantes y le vamos a seguir metiendo con todo para poder transformar el Uruguay. Y el tema más importante precisamente de los últimos días fue la identificación de Amelia Sanjurjo luego de todo el trabajo que se hizo entre junio del año pasado y la jornada de ayer. ¿Qué derivaciones políticas tiene? ¿Cómo se puede leer en clave de análisis político? Lo contesta a continuación en su habitual columna Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, sí, es el sexto cuerpo encontrado, el primero durante este periodo de gobierno, encontrado e identificado, porque el otro día que se había encontrado el cuerpo sin identificar, tuvimos una columna y hablamos de ese punto. Y bueno, lo que se va viendo es que cada vez que aparece, ¿no?, un cuerpo, cada vez que se identifica, va fortaleciendo la línea desplegada por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Y esto va modificando un poco también el posicionamiento que va teniendo el sistema político, sea porque se va avanzando, sea porque se va cambiando también las generaciones en los partidos políticos, pero ha ido cambiando y claramente en los últimos 25 años se ha dado un proceso que arrancó con la Comisión para la Paz, un poco reivindicada en estos días por los candidatos o las figuras del Partido Colorado, pero con un cambio importante en los gobiernos del Frente Amplio, que toma la decisión de entrar a buscar los cuerpos que, bueno, por la información que había, podían estar, ¿no? Entonces, claro, cada hallazgo que aparece ha ido modificando, ha ido consolidando posiciones, fortaleciendo sin dudas la línea desplegada en cuanto a la búsqueda y también, bueno, generando los matices dentro de los partidos, dentro del sistema político. Y a propósito, ¿cómo evaluás las reacciones que se fueron dando en las últimas horas justamente en el sistema político? Bueno, en principio no, por lo que ha sucedido en el último tiempo, diríamos que no hay grandes sorpresas, es decir, más o menos el posicionamiento que estaban teniendo las distintas figuras en forma previa y el giro incluso que ha dado el Partido Nacional en el último tiempo, digamos, también por sus pesos internos. No es que haya habido grandes sorpresas con las reacciones que hubo. Ha habido desde la explícita en redes sociales, es decir, la persona declarando o saludando la aparición o reivindicando la búsqueda, es decir, obviamente con grandes matices unos u otros, reivindicando la actuación de este gobierno, reivindicando la actuación de los gobiernos del Frente Amplio, reivindicando la Comisión para la Paz, pero lo que es claro es que el Frente Amplio sigue en una postura bien monolítica sobre este tema, donde no hay matices importantes, digamos, en cuanto al posicionamiento con este punto. En términos de candidaturas y del presidente de la República, el Partido Nacional no muestra grandes fisuras, pero sí hay un tema interno, no a partir de ahora, no a partir de la identificación del cuerpo, sino con lo del 20 de mayo, ¿no? Con el día de la marcha, sí. Hubo expresiones de diferencias adentro del Partido Nacional con respecto a ese tema, sobre todo cuando el Partido Nacional como partido tomó la decisión de poner la bandera de nunca más terrorismo de Estado. El uso de la expresión terrorismo de Estado desde el Partido Nacional fue el que me parece que disparó la discusión. Sin dudas, ahí hay un cambio en el posicionamiento que tiene el Partido Nacional que genera divergencias internas. Y después, claro, Cabildo Abierto tiene un posicionamiento claro con este tema, es decir, bueno, no participa, digamos, en la discusión, por lo menos del lado más propositivo y más de la búsqueda. Y el Partido Colorado también presenta algunas divisiones, aunque la gran mayoría de las candidaturas se expresaron públicamente y si no fueron a partir de un posteo propio, sí fue a partir de entrevistas. Eso también es un cambio que se está dando en el posicionamiento del Partido Colorado con respecto al tema de detenidos desaparecidos. Algunos apuntes absolutamente personales. Yo tengo la impresión de que hay más actores políticos independientemente de las fronteras partidarias, también en este tiempo en el que generalmente la dirigencia cuenta con redes sociales personales, con cuentas personales, que se ven la obligación o que siente que debe decir algo. Pero si uno pone lupa sobre eso, me parece que hay palabras más comunes en unos sectores que en otros. Desde la izquierda y las organizaciones de derechos humanos históricamente se ha hablado de terrorismo de Estado, esta frase que ahora también se incorporó desde el Partido Nacional, o esa expresión, de memoria, verdad y justicia. Yo tengo la impresión de que en filas de los partidos de la coalición de gobierno predominan llamados a la reconciliación, el uso de la palabra paz, eventualmente de verdad, y menos los otros.
Sí, tal cual. Es así, o sea, los matices aparecen por ese lado, es decir, no en el apoyo, es decir, como que empieza a generarse la idea de que el apoyo a la marcha o el apoyo en cada instancia de aparición es como algo deseable. Los matices aparecen justamente en donde se pone el foco, ¿no? Y efectivamente, como decías, es decir, las palabras utilizadas no son casuales, tienen que ver con reivindicaciones distintas sobre lo sucedido. En términos programáticos, ya que estamos en campaña electoral, breve mención, las bases programáticas del Frente Amplio incorporan este tema, plantean 12 acciones prioritarias al respecto, y en el caso del Partido Nacional, el plan de gobierno de un precandidato, de Álvaro Delgado, habla del asunto de un modo más resumido, comprometiéndose a la búsqueda de la verdad. ¿Qué decir a propósito? Bueno, primero, lo que hablamos recién, en cuanto a los matices, son importantes. Una cosa es desplegar durante una página entera 12 puntos donde se utilizan las palabras, bueno, que ya son tradicionales en el Frente Amplio, y otra es un párrafo, eso es claro. Sin embargo, bueno, estamos en un momento especial porque no todas las candidaturas tienen un plan o un programa presentado, por lo tanto es parcial lo que podemos tener. Es una salvedad bien hecha esa, ¿no? Pero, por ejemplo, Laura Raffo presentó su plan para hacer historia y, sin embargo, este tema no aparece mencionado. Y sí aparece ese párrafo en el caso de Álvaro Delgado. En el Partido Colorado no han aparecido. De las propuestas se está hablando mucho más en cuestiones de coyuntura, ¿no? De economía o de futuro en el emprendedurismo o en el desarrollo del país, y no se presentan estos temas en esos programas. Lo que es interesante ver, porque tiene que ver con esto que veníamos conversando, es que Álvaro Delgado pone esos 2 párrafos en su programa, y cuando uno repasa el programa de gobierno presentado por el Partido Nacional en el 2019, el tema no figuraba, tampoco en el del Partido Colorado, y sin embargo sí apareció en el Compromiso para el País y aparece ahora en el plan presentado por Álvaro Delgado. Entonces, hay un pequeño giro, con matices importantes en cuanto a las palabras que se usan, el posicionamiento que se tiene, pero hay un giro. Y claro, cuando esto aparece, los casos, los cuerpos, los nombres, bueno, generan más presión, digamos, sobre ese posicionamiento. Y bueno, y en una campaña electoral justamente tiene un rol distinto, incluso hasta la idea de que quizás algunos partidos o candidatos que no estaban dispuestos a poner el tema arriba de la mesa, bueno, a partir de esto y en esta coyuntura, quizás, y sin quizás, porque ya ha habido declaraciones que no eran esperables o que no estaban escritas previamente. Gracias, Eduardo, y nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Sigue MBD Noticias con Natalia. La directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Mariana Weinstein, denunciará por difamación a Carlos Musso, un profesor grado 5 de la Facultad de Artes de la Universidad de la República, que publicó en su Instagram una foto de ella con la leyenda nazi. Weinstein espera además que la UDELAR se exprese. Carlos Musso, artista y docente con el grado más alto de la Universidad de la República, publicó en su Instagram una foto de Mariana Weinstein, directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, con la leyenda nazi. Musso se retractó de la publicación y dijo a Telemundo que fue un exabrupto y argumentó que ese día no andaba bien. La jerarca decidió denunciarlo penalmente por difamación. Creo que es un acto de odio que está prohibido en nuestro país. Es un insulto, pero es un acto de odio que me expone al escarnio público y creo que es un acto de antisemitismo, y me parece que es momento de hacer denuncias ante cualquier hecho de este tenor. Sé que también va a haber 2 denuncias más a título institucional. Sé que el Ministerio de Educación y Cultura va a hacer una denuncia y que el Comité Central Israelita va a hacer otra denuncia más. Me parece que es mi responsabilidad hacer la denuncia ante los organismos que hay que hacerla, porque es la denuncia penal, a lo mejor en una seccional, pero también es la denuncia ante el Instituto de Derechos Humanos, es la denuncia ante la Comisión contra el Odio y la Xenofobia. Poner a prueba también nuestra sociedad, a ver qué pasa en un caso así, haciendo la denuncia. Seguimos con este tema porque el Consejo de la Facultad de Artes de la UDELAR se reunió de forma urgente y extraordinaria para tratar los dichos del profesor que aludió a Weinstein
y comenzó un proceso administrativo para valorar si se violó el estatuto del personal docente por parte de este profesor. Fernando Miranda, decano de la facultad, le dijo a MBD Noticias que son declaraciones agraviantes y discriminatorias, pero que no representan a toda la universidad. El Consejo fue citado ayer de manera urgente y extraordinaria con la única finalidad de tratar este punto. Básicamente se trató en comisión general, por lo tanto existe una inhibición para dar detalles de lo que allí ocurrió, salvo la resolución que se tomó, que fue, digamos, rechazar las manifestaciones objeto de estas actuaciones vertidas por este docente y enfatizar, digamos, que los canales de expresión institucional son aquellos que responden a cuentas oficiales, digamos. El Consejo está evaluando qué medidas se tomarán en caso de haberse violado el estatuto del personal docente. El estatuto del personal docente prevé idoneidad moral para el ejercicio de la función, prevé una serie de elementos vinculados a guardar en tanto integrantes, docentes de la Universidad de la República, ciertos comportamientos y ciertas formas de representación institucional. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, tuiteó sobre el episodio y señaló: lo de Udelar y el antisemitismo empieza a ser un hábito. La autonomía no puede amparar cualquier cosa. Miranda señaló que pacíficamente marca una discrepancia con el ministro. Me parece que los dichos son, como en este caso, de responsabilidad del ministro. Yo no creo que haya, sinceramente, una costumbre o un acostumbramiento a conductas antisemitas en la Universidad de la República. Institucionalmente, me parece que las prácticas efectivamente son otras, pero naturalmente la universidad no puede dar respuesta por la expresión individual y personal de cada uno y cada una de las miles de personas que la componen. Cambiamos de tema. La URSEA informó hoy que el precio de paridad de importación de la nafta, gasoil y supergas bajó en el mes de mayo. En el caso de la nafta, la caída de indicador fue de 2,6%. En el gasoil fue de 6,47% y en el supergas de 5,43%. Con este y otros insumos, en breve el Ministerio de Industria, Energía y Minería deberá definir las tarifas que regirán a partir de este sábado 1 de junio. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional. Estados Unidos le pidió a Israel un plan para luego de la guerra que lleva adelante en la Franja de Gaza y negó que Israel haya traspasado ninguna línea roja hasta el momento, luego de los acontecimientos de los últimos días vinculados con ataques a campos de refugiados. No obstante, bueno, el gobierno de Estados Unidos le ha pedido eso a Israel, que por otra parte se ha denunciado que ha utilizado armas de Estados Unidos para esos ataques. Desde el punto de vista estrictamente militar, el gobierno de Israel controla ahora lo que se denomina precisamente la Franja Filadelfia, que es una franja que separa a Gaza de Egipto, con lo cual estaría retornando luego del 2005 a controlar esa franja, donde dijo que encontró más de 20 túneles que corresponden a Hamás y por donde estarían entrando armas a la franja. Hoy volvieron a haber ataques, hay 75 muertos en toda Gaza luego de los ataques de esta jornada y la Cancillería israelí ha dicho que es una muy buena noticia que Irlanda, España y Noruega hayan reconocido a Palestina como un Estado y que es un hecho histórico para que se vuelva a las fronteras de 1967. Por otra parte, el gobierno de Brasil decidió no volver a enviar un embajador a Israel por el momento hasta nuevo aviso.
El embajador Meyer ya había pasado 3 meses en Brasil y había retornado a Tel Aviv recientemente, la semana pasada, y se estima que su regreso a Israel se debía precisamente a la necesidad de organizar su mudanza, según reporta la prensa brasileña. La destitución de Meyer es un nuevo gesto en la escalada de tensión entre Brasil y Tel Aviv, luego que el gobierno encabezado por Lula criticara con dureza los ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza por el elevado número de víctimas civiles que ha provocado desde su inicio. La tensión se incrementó en febrero, cuando Lula comparó las ofensivas en Gaza con la masacre de Hitler contra los judíos, lo que provocó una reprimenda pública del ejecutivo israelí a Meyer y que el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, declarara al mandatario brasileño como persona non grata. Por el momento, la alegación diplomática brasileña se quedará a cargo del encargado de negocios de la embajada, el ministro consejero Fabio Farías, en medio de una situación tensa y distante entre ambos gobiernos. México se prepara para las elecciones más grandes de su historia el próximo domingo. Hoy es la última jornada de actividades proselitistas en ese país y donde por primera vez una mujer podría llegar a la presidencia. Es casi seguro que eso ocurra. De todas maneras, esto se da en un clima de violencia inusitado donde hay más de 50 personas muertas que pretendían acceder a distintos cargos dentro de esta elección. De hecho, en las últimas horas, una candidata a la municipalidad de Matamoros dejó de participar en los mítines porque se le había amenazado con el lanzamiento de granadas por parte de los grupos criminales. La candidata Claudia Sheinbaum, que es la candidata oficialista, corre con las mejores posibilidades de llegar por primera vez a la presidencia del país más grande de Latinoamérica de habla hispana. La campaña presidencial es liderada por 2 mujeres, lo que agrega otro factor histórico a estas elecciones, ya que es casi seguro que del proceso electoral emergerá la primera mandataria femenina en la historia de México. Las candidatas para la presidencia son la oficialista Claudia Sheinbaum, representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el PT y el PVM, y Xochitl Gálvez, quien lidera la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PAN, el PRI y el PRD, mientras que Jorge Álvarez Maínez aparece como candidato independiente y postulando por el partido Movimiento Ciudadano. La diferencia entre Sheinbaum y Gálvez sigue siendo notable, con 36 puntos de diferencia, mientras según los últimos datos, Jorge Álvarez Maínez muestra una mejora significativa, alcanzando un 8% en comparación con el 3% registrado en abril. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta realizada por la empresa Mitofsky, Sheinbaum, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, lidera las preferencias electorales, aunque experimentó un leve descenso en su intención de voto, pasando del 51,4% en abril al 48,9% en mayo, mientras que Xochitl Gálvez se posicionó en el segundo puesto con el 28,1% de apoyo de los ciudadanos, casi 2 puntos más respecto al mes anterior. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y ahora segmento semi-internacional. Les cuento que el ministro de Defensa Nacional, Armando Castaing de Bat, encabeza la comitiva oficial que desde este mediodía visita el portaaviones George Washington de Estados Unidos en el marco de las maniobras estadounidenses conocidas como Mares del Sur. Estas acciones son promovidas por el Comando Sur del país norteamericano y la militar responsable, Laura Richardson, está recorriendo los países que participan de los ejercicios militares, reafirmando el concepto de que China es una amenaza para su país y para la región. El portaaviones viene recorriendo la costa atlántica habiendo pasado ya por Brasil rumbo hacia Argentina, lapso durante el cual será visitado por las autoridades uruguayas, que según publicó Correo de Punta del Este serán trasladadas por helicópteros Seahawk desde el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce. El ministro de Defensa, Armando Castaing de Bat, estará acompañado por el comandante en jefe de la Armada Nacional, Jorge Wilson, entre otras autoridades civiles y militares. La presencia del portaaviones con una tripulación de 3.100 personas se relaciona con las maniobras Mares del Sur 2024, con participación de Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Colombia. Uruguay, al carecer de aviones compatibles tecnológicamente con el portaaviones, no participará de esta fase, pero sí en la marítima. Si bien este tipo de maniobras son habituales desde que Richardson asumió el Comando Sur en 2021, tiene como trasfondo una agresiva prédica antichina.
La militar estadounidense llegó a Colombia este miércoles para reunirse con el presidente Gustavo Petro y con jerarcas militares después de haber estado en Panamá. Antes de eso, el 9 de mayo, en la 9ª Conferencia de Seguridad Hemisférica en la Universidad de Florida, se preguntó ¿por qué los chinos se centran tanto en la infraestructura crítica en este hemisferio? Y dijo estar preocupada por las potenciales aplicaciones militares. Richardson es recordada y cuestionada porque poco después de asumir reconoció que su país quiere recuperar la influencia perdida en la región a manos de Rusia y China y acceder a sus reservas de litio, petróleo y agua dulce. Hasta aquí llegamos con el bloque inicial de hoy. Hay más después de la pausa. Segundo bloque de MD Noticias. Les contamos una información reciente. La jueza Lilian Elorriburu decidió no extender las medidas cautelares que aún pesan sobre el diputado Frente Amplista Gustavo Olmos a raíz de la denuncia de su suplente, la diputada Martina Casás, por acoso sexual y laboral. Esas medidas vencen el 6 de junio. Desde la defensa de Casás mencionaron que Olmos cumplió con las medidas que establecían que no hubiera contacto con la denunciante y por ende todavía no han resuelto si apelarán o no la decisión de la jueza actuante. El abogado, defensor justamente de Casás, Juan Raúl Williman, explicó a MBD Noticias que tiene la representación legal de la diputada suplente 6 días hábiles para tomar la decisión y que en ese interín van a discutirlo con Casás. Señalaron además que no fue la defensa quien solicitó las medidas cautelares, sino la propia justicia. El vencimiento de estas medidas no influye en el desarrollo de la investigación en Fiscalía, que fue donde justamente se presentó la denuncia. Bien, ahora vamos al gran tema de salud de estos momentos. ACE adelantó un mes el inicio del plan invierno ante el aumento de casos de enfermedades respiratorias que determina una ocupación de 90% de las camas en los hospitales públicos, o sea, 10% más que el porcentaje considerado adecuado. Claro, por eso el gerente general interino de ACE, Juan Ramón Blanco, dijo que por ahora no hay síntomas de colapso en el sistema. No, saturación no. Yo lo que planteo es lo siguiente. Lo ideal en los hospitales es tener un 80%, o por lo menos tolerable, un 80% de camas de ocupación ocupadas y un 20% libres. Hoy estamos en un nivel de 90%. Eso es habitual todos los inviernos. Lo que pasa es que esto ocurría generalmente en los meses de junio y julio. Como se adelantó básicamente la temporada en el tema de frío, hoy estamos asistiendo a esa tensión que vivíamos en junio y julio un poco adelantado. Eso motivó que los planes, el plan invierno en general empezaba el 21 de junio y hemos tomado la decisión en ACE de comenzarlo en algunos hospitales, básicamente en el Hospital Pereira Rosell, en el Hospital Maciel, en el Hospital del Cerro, el pasado lunes 27 de mayo. Blanco explicó que ACE recibió partidas extras desde el Ministerio de Economía para cubrir la ampliación del plan en materiales y personal, pero insistió en que la población debe vacunarse para prevenir y ayudar a frenar el aumento de casos. Nosotros tenemos al día de hoy 315.000 pacientes vacunados. El Ministerio de Salud Pública tiene 700.000 dosis de vacunas en todos los puestos, en todo el territorio nacional. Son vacunas gratuitas y reitero, eso es clave para detener este aumento de casos respiratorios. La vacuna se debe dar a todos los mayores de 65 años, sean vulnerables o no, pero mayores de 65 años todos, a todas las embarazadas y a todas las puérperas con hasta 6 meses de puerperio y a todos los niños de 6 meses a 5 años. Tema vinculado. La presidenta del CODICEN de la ANEP, Virginia Cáceres, dijo que de momento no está previsto que se cambie la fecha de inicio de las vacaciones de invierno, ¿no? Está previsto que empiecen el 1 de julio, pese a la alta incidencia que hay de afecciones respiratorias en la población justamente que concurre a los centros de estudio. Sostuvo que hay cerca de 6.000 niñas y niños con cuadros respiratorios, principalmente en la zona metropolitana. Nosotros en el calendario escolar las vacaciones están dispuestas para el 1 de julio, a partir del 1 de julio, y eso se hizo en base a la experiencia que tuvimos el año pasado, en donde las vacaciones habían estado dispuestas para la segunda y tercera semana de julio, y justamente por el tema de la circulación de los virus, el Ministerio nos había pedido adelantarlas. O sea que en realidad estamos haciendo lo que había quedado pautado a partir del año anterior por la experiencia, así que en principio no hay ninguna solicitud formal del Ministerio en ese sentido. Son 2 semanas, sí.
¿Se alcanzaría sanitariamente el contacto que han tenido ustedes con las autoridades del Ministerio de Salud Pública? Por el momento sí, eso es lo que nos indican, pero por supuesto que nosotros tenemos un vínculo y un diálogo constante con el Ministerio de Salud Pública y estaremos a lo que ellos definan. ¿Hay alguna reunión pautada por ese tema específicamente? No tenemos una reunión pautada porque nosotros tenemos una mesa de trabajo que es permanente entre la Dirección de Salud y el Ministerio de Salud Pública, así que en base a lo que allí se va relevando, son las decisiones que vamos tomando. Y los sindicatos de la salud pública y privada analizaron la situación del Sistema Nacional Integrado de Salud junto a autoridades del Ministerio de Salud Pública. Habló de esto Marcos Franco, que es secretario general del Sindicato del Personal No Médico de la Salud, de la Federación Uruguaya de la Salud a nivel privado, este sindicato, y dijo que es tiempo de convocar a un diálogo nacional al respecto de estos asuntos. Manifestamos en esa reunión que acompañamos cualquier iniciativa que salvaguarde la atención a nuestros usuarios. Como lo hicimos en la pandemia, los trabajadores de la salud nos pusimos en primera línea y estuvimos del lado de la gente, protegiendo la salud de toda nuestra población. Lo que vemos con preocupación es cómo se van saturando las puertas de emergencia, las emergencias móviles, también el primer nivel de asistencia, y eso nos deja entrever las dificultades que tenemos con el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque nosotros decimos que si en el medio de la pandemia una de las fortalezas fue el Sistema Nacional Integrado de Salud, hoy vuelve a discusión en un incremento de infecciones respiratorias el rol que cumplen los trabajadores y las dificultades que tenemos. Por lo tanto, pensamos que hay que hacer una discusión profunda en lo que es el cambio de atención a nuestros usuarios. Otro asunto también de último momento, la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero decidió que se amplíe la administración, o mejor dicho, la investigación administrativa acerca de la filtración de los chats entre el expresidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y el ex senador Gustavo Penades. La decisión de la Fiscalía se da luego de conocer el resultado de la investigación de urgencia dispuesta el jueves pasado a raíz de la propia inquietud de Iturralde sobre la divulgación de sus mensajes con Penades. Los mensajes no formaban parte de la carpeta investigativa y la fiscal del caso, Alicia Guione, cuestionó a la policía por no contar con esa información que luego se filtró públicamente a través de medios de comunicación. Bien, cambiamos de asunto. Sesionó por primera vez en el año el Consejo del Plan Integral Cuenca-Casaballe, que nuclea a diferentes comisiones y equipos de trabajo. Es un plan que busca revitalizar esa zona de Montevideo y mejorar la calidad de vida allí. La iniciativa de elaborar un plan sobre el área de Casaballe surgió de los propios actores locales de la zona 11, a partir de un conjunto de problemas identificados. Entre sus objetivos está el promover la revitalización de la zona a partir de la articulación de intervenciones públicas y privadas, impulsar programas y proyectos que apunten a mejorar la calidad de vida, el desarrollo humano, la calidad ambiental, la integración socioterritorial y la accesibilidad a oportunidades económicas, culturales y recreativas de sus habitantes. La Intendencia señala que esta zona es de las más pobres de Montevideo, con un alto nivel de densidad poblacional y hacinamiento, lo que explica, entre otros factores, la presencia de fuertes problemáticas sociales de diversa índole. Las comisiones y equipos de trabajo, violencia basada en género y generaciones, salud mental, comunitaria y vivienda y hábitat presentaron sus informes en este primer consejo del año. El cierre de la actividad estuvo a cargo del alcalde del municipio de Gabriel Velasco, quien enfatizó en la importancia de la articulación del trabajo interinstitucional, así como la importancia de tener en cuenta la demanda de las y los vecinos de la zona. La próxima actividad que llevará adelante el Plan Integral Cuenca-Casaballe será Convive Casaballe el jueves 20 y el viernes 21 de junio en el Salón Polifuncional del Campus Universitario Luisi Janicki. Ya casi despedida, viene sin lluvia, pero con niebla el pronóstico del tiempo. Exacto, mucha niebla, seguramente continúe esta humedad que no nos deja secar la ropa, Martín. Entre otras cosas, sí, complica. Entre muchas otras, aparte de los problemas respiratorios que creo que los agudiza un poco,
Vamos a ver cómo estará mañana jueves 30 de mayo. Ahí se ve un poquito de sol, pero va a estar bastante nuboso. La mínima será de 8 grados y la máxima de 16. Está bien, también va a predominar el cielo nuboso, con nieblas y con neblinas. Además, la jornada del viernes 31 de mayo en Montevideo y el área metropolitana, con mínima prevista para ese día bastante baja, de 6 grados, pero máxima bastante alta para esta época de 17 grados, ya cerrando el quinto mes del año. Y cerrando también la edición de MB Noticias, Martín. Claro, quedó todo cerrado, ya viene el lado B que de a poquito se acerca a la pantalla de TV Ciudad y habrá más información mañana. Sí, nos reencontramos con MD Noticias en la mañana a las 8, a las 13, al mediodía y nosotros a las 18:55. Gracias por estar, que pasen lindo. Hasta entonces.